Buenos días, queridos hermanos, en este jueves 26 de marzo ya. En el día de hoy, en la reflexión que queremos hacer sobre las lecturas de la liturgia eucarística, resulta curioso cómo vemos que los hombres ponemos unos sentimientos humanos en Dios, ¿no? Como el que escribe el libro del Éxodo habla a Dios como si fuera un interlocutor como uno de nosotros. Vemos incluso que Dios se siente dolido porque ha liberado a su pueblo y amenaza Dios a Israel. Porque llevado, digamos, por la impaciencia propia de su inmediatez, él crea un ídolo fuera del Dios liberador. Y lo que hace el pueblo de Israel es crear el becerro de oro y darle culto. Veo, dice el Señor, que este pueblo es un pueblo de dura cerviz, por eso déjame. Mi ira se va a encender contra ellos hasta consumirlos, y de ti haré un gran pueblo. ¿Cómo es posible que Dios pueda sentir ira? Y como consecuencia de ello, ¿es que acaso Dios nos castiga? Posiblemente, queridos hermanos, ni Dios sienta ira hacia su pueblo, ni Dios castiga. ¿Por qué? Porque la ira y los celos son propios sentimientos humanos, como vemos, porque el pueblo quiere un Dios, fijaos, a su medida. Entonces, como no puede controlar un Dios a su medida, a su imagen, a la manipulación de su antojo, entonces proyecta los celos y la ira de las cuestiones incontrolables de la misma naturaleza contra Dios. Que sería lo que nos puede estar pasando ahora en estos momentos. Porque Dios no puede tener sentimientos insanos hacia su criatura. Porque entonces estaría Dios contradiciendo. Dios implícitamente está o tiene todas las respuestas, ¿no? Está lleno de misericordia, está lleno de compasión. ¿Cómo va a ser un Dios lleno de ira que quiere castigar al hombre? Y eso lo vemos en el Evangelio de hoy. Ciertamente, el Evangelio de hoy, que es un texto en el que, como veíamos antes de ayer, cuando el ciego curado en el pórtico de las ovejas, que decía que San Juan después va a ir dando la explicación de quién es Jesucristo, hoy el texto, como digo, tiene una gran admiración en el que dice: «¿Y no queréis venir a mí para tener vida?». No, porque nos es más fácil descargar nuestra culpa o nuestra impotencia sobre ese Dios en el que creemos reside toda la responsabilidad. Pero Dios, ciertamente, se sitúa a nuestro lado en Jesucristo. Porque Jesús tiene un testimonio que darnos, que es el testimonio de la humanidad de Dios, de ese querer estar junto a nosotros. Y entonces el hombre, ante esa imposibilidad de comprender el amor misericordioso de Dios, la cercanía plena de Dios en el dolor al hombre, la ternura del Dios con nosotros, lo que hace es proyectar contra Dios todo lo que sucede mal. ¿Y dónde se instala el hombre de hoy? En la incredulidad. Porque los testimonios que tenemos de Jesucristo son siempre testimonios de esperanza que sostienen o tienen que sostener nuestra incredulidad. Pero esta incredulidad en la que vivimos hoy es uno de los rasgos que caracterizan a nuestra sociedad. Es una sociedad rica, la europea, la que hemos creado, sobre todo en este primer mundo, que está cansada, ¿no?, hastiada del hecho religioso. Y entonces la incredulidad, por así decir, se convierte en una religión irreligiosa, es decir, la ausencia total de la religión, del reconocimiento de Dios con nosotros. Se siente el hombre relegado a sí mismo. No se siente ligado al hecho creatural. Hemos anulado la procedencia de Dios. Y entonces nos hemos endiosado de tal manera que nos creemos los jueces y señores de todo. Entonces,
hemos querido manipular a Dios, hemos querido manipular la naturaleza, hemos querido ser los dueños de todo, y en momentos como este, tan duros, tan complicados, donde la naturaleza se revela con su propia fuerza, el Dios que creíamos, como en la profecía de Daniel, cuando Josué habla a la interpretación de los sueños al faraón, creíamos que éramos dioses, pero tenemos los pies de barro. El hombre, su humanismo, tiene que ser un humanismo cristiano. Es decir, que sea capaz de, pasando por una crisis importante como estamos pasando ahora en nuestro tiempo, este humanismo cristiano tiene que hablar de un ser humano que mira más allá de este presente, hacia la amplitud de la vida, que tiene como referencia o tiene como punto fijo al Dios creador, al Dios misericordioso, al Dios que ama, al Dios que es ternura para con los hombres. Porque si no, queridos hermanos, estamos abocados a la muerte de la materialidad de las cosas. Pero tenemos que preguntarnos, ¿qué nos hemos perdido? ¿O hemos perdido a Dios en el camino? ¿O hemos perdido los valores que descubrimos cuando creemos en Dios, en el amor, en el sentido de la reconciliación, de la misericordia, de la ternura, de la paz? Tenemos que redescubrir todos estos valores. Tenemos que hacer una referencia a nosotros mismos desde Dios. Tenemos que construir no solamente desde el materialismo o la técnica que hemos generado ciertamente, pero no nos olvidemos que esto nos ha generado, en muchos de los casos, violencias en nuestras relaciones que ahora creemos que podemos salvar. Nos hemos autodestruido en nuestro individualismo egoísta y que ahora estamos intentando recuperar. Solo hay que mirar a todo lo que nos sucedía antes de este virus, ¿no? La violencia, el egoísmo, las avaricias, el pisoteo profesional, la falta de dignidad, el no estar pendiente de los demás. Y ahora, sin embargo, tenemos la oportunidad de recuperar esos valores de ese humanismo cristiano. Creemos o creíamos que todo era economía. De hecho, ahora volvemos a todo es economía, todo es economía. Bueno, y la salud y las relaciones y la fe. Nuestro becerro, como veíamos en el libro del Éxodo, quizá es o ha sido el dinero, la economía, que ahora ni siquiera nos vale para los medios. Necesitamos medios y estamos dando vueltas y vueltas y vueltas. Pero hoy se nos propone como lo único liberador el dinero. Pero también el Espíritu libera al hombre, que es muy importante. Nos libera de las agresiones del mal, de caer en la apatía, en el miedo, en la ausencia de Dios. Porque para un cristiano, nuestra meta está más allá de nuestras propias fronteras biológicas. Es dentro de este sistema injusto que hemos creado en la precariedad de muchos pueblos. Fijaos, cuando llegue el virus a esos pueblos donde ni siquiera tienen agua y jabón para lavarse las manos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a ir corriendo a ayudarles nosotros que ya hemos superado esto? ¿Cómo vamos a vivir todo esto desde Dios? Tenemos que poner nuestro acento en recuperar la ternura, el sufrimiento que Dios tiene por nosotros. Y dejar esos acentos políticos trasnochados que nos prometían antes de esta crisis salvaciones de mesías pequeñitos que creían que podían solucionarnos toda la eternidad de nuestra existencia. Pero eso, queridos hermanos, como vemos, está llamado al fracaso. Ante una situación como la que estamos viviendo, esa frase del Evangelio de hoy, ¿y no queréis venir a mí para tener vida? El camino de cada hombre, de cada uno de nosotros, es hacia Dios. Y sin Dios, queridos hermanos, estamos equivocados. Es una catástrofe de dimensiones espirituales incalculables. Los cristianos tenemos que dar testimonio de lo que decimos creer. Tenemos que rezar, como rezábamos ayer con el Papa, como rezábamos ayer en Fátima, la Santísima Virgen, como tenemos a toda nuestra, comunidad cristiana puesta en pie, pero en pie con esperanza,
Tenemos que alzar nuestras voces ante la deshumanización de la vida, para recuperar el sentido fundamental de la trascendencia del hombre, de la cercanía de Dios. Tenemos que orar para que Dios quite de nuestra vista esta pandemia, pero también para que aplaque no la ira, porque Dios no siente ira, sino la ira de los pueblos que injustamente siguen siendo oprimidos, e injustamente siguen siendo silenciados, y que injustamente a nuestro alrededor tenemos la tentación de caer en el desaliento, en el miedo, en un conformismo adaptativo sin ocuparnos en nuestro hermano que está alrededor. Queridos hermanos, tenemos que adaptar nuestra religión anquilosada a una religión de amor, de misericordia, de perdón. En definitiva, recuperar los valores del humanismo cristiano, que es lo que interiormente nos va a salvar para afrontar lo que venga exteriormente. Que tengáis un buen día hoy, 26 de marzo, y que Dios os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.